El proceso de nuestro documento empieza en InDesign. Aplicamos estilos de párrafo, añadimos texto alternativo, organizamos el orden de lectura, los vínculos, los metadatos y marcamos elementos decorativos. Al exportar de InDesign a PDF, debemos activar PDF etiquetado. Ahí ya indicamos el idioma, el título y cuando ya estamos en Acrobat, revisamos el orden de lectura y validamos la accesibilidad de sus herramientas. Esta estructura necesita una jerarquía clara y que tenga una lectura lógica. Se construye con etiquetas de encabezado H1, H2 para marcar los títulos y secciones del documento. Los textos normales van en párrafo. Y luego hay etiquetas específicas que se aplican a imágenes con contenido informativo o etiquetas para elementos decorativos, como líneas o iconos que no comunican nada. Y aquí vemos cómo se aplicarían estas etiquetas en un documento. El título principal lleva la etiqueta H1. Los subtítulos llevan la etiqueta H2 y dentro usamos H3, H4 para organizar jerárquicamente el contenido. Las imágenes se marcan como figura y con su texto alternativo. Los elementos decorativos que no aportan información, como hemos comentado antes, se etiquetan como artefacto. Finalmente, los textos van con párrafo. Así mantenemos una estructura visual coherente y accesible para los lectores de pantalla. Ahora que ya conoces la jerarquía semántica, vamos a aplicar estos conceptos directamente en InDesign. Aquí tengo un catálogo ya diseñado, aunque no vamos a hablar del contenido en sí. Lo vamos a usar como ejemplo para entender cómo se estructura correctamente los encabezados. Lo primero que necesitas tener bien definidos son los estilos de párrafo. Como ves aquí en este panel lateral, yo tengo creados los estilos H1, H2, H3, incluso los párrafos. Esto me permite aplicar un formato y estructura al mismo tiempo. Ya tenemos abierto nuestro párrafo 1. Vamos a ver qué cosas podemos configurar aquí y, sobre todo, qué cosas podemos evitar si queremos que nuestro PDF final sea accesible. Lo primero es que el nombre de estilo, que aquí lo he llamado H1 para dejar claro que será el título principal, y algo muy importante, no lo estoy basando en ningún otro estilo, porque si lo basamos en otro estilo, por ejemplo, en un estilo general que tiene sangrías o estilos anidados o grep activos, podemos heredar configuraciones que interfieren en la accesibilidad del documento. Así que, si el estilo es semántico, mejor empezar desde cero y no construirlo con lo que realmente necesitamos para hacer nuestro diseño. Bien, vamos a empezar explicando las etiquetas de exportación, ya que esta es la parte más importante para la accesibilidad en PDF. Aquí es donde nosotros definimos la etiqueta semántica que va a tener nuestro estilo cuando lo vayamos a exportar. Por ejemplo, si usamos P es para marcar un párrafo normal. Si es un título H1 o si es un H2, bueno, aquí tenemos hasta H6, según el nivel jerárquico que le toque. Y si el contenido es decorativo, pues usaríamos artefacto. Por ejemplo, un número de página, líneas de separación o cualquier otra cosa que deba ser leída por el lector de pantalla y no queramos que se lea. Donde pone ebook y HTML. Esto no afecta al PDF para nada. Lo importante está aquí abajo, en la etiqueta que determina cómo se va a estructurar el contenido en el árbol de etiquetas de PDF. Si lo dejáramos en automático, InDesign intenta adivinar, pero no siempre acierta. Lo más fiable es marcarlo tú manualmente y así ya te aseguras cuáles son los encabezados. Básicamente, esto es lo que hace que el lector de pantalla entienda la estructura real del documento. Formatos de caracteres básicos. Aquí ajustamos la tipografía, lo que es la familia, el tamaño, el interlineado, las mayúsculas, la posición. Todo esto afecta a la presentación visual únicamente. Sí influye a la legibilidad, pero no a la semántica del PDF.
Es decir, que cambies el tamaño o pongas algo en cursiva no hace que el lector de pantalla lo interprete como un título, una cita o algo especial. Simplemente que es importante no confiarse en el aspecto visual. La estructura accesible la marca la etiqueta de exportación, no el formato que nosotros pongamos. Eso sí, en una parte de impacto directo que puede pasar es que si el texto es demasiado pequeño puede dificultar la lectura, sobre todo para las personas de baja visión. Formatos de caracteres avanzados. Aquí puedes escalar el texto de la parte horizontal, de la parte vertical, moverlo hacia arriba, hacia abajo o inclinarlo. Todo esto sigue siendo como antes, visual, y no cambia para nada la estructura del PDF accesible. Pero sí que tenéis que tener cuidado, por ejemplo, si estáis haciendo una fórmula y queréis, por ejemplo, escribir un x al cuadrado y escribes una x y luego subes el 2 con el desplazamiento vertical, puede ser que parezca un subíndice. El lector de pantalla lo va a leer como x2, pero no lo va a leer como x al cuadrado. Para insertar una expresión matemática podemos usar MathML, que es un lenguaje de marcado basado en XML. Pero lo que hagamos lo tenemos que luego convertir a figura, porque lo que hace es que te convierte la fórmula matemática en una imagen. Y para la accesibilidad tendríamos que ponerle el texto alternativo de cómo se leería esa expresión matemática. Sangría y espaciado. La sangría y el espaciado pueden ayudarte a diseñar visualmente una jerarquía, pero no sirve para definir la estructura lógica del documento. Es decir, algo que esté sangrado o separado visualmente, para el lector de pantalla todo sigue siendo un párrafo normal. Está etiquetado, depende cómo lo hayáis etiquetado, como H1, H2 o párrafo. Las tabulaciones nos van a ayudar a alinear el texto y visualmente pues funcionan muy bien. Pero desde el punto de vista de accesibilidad no crean estructura, simplemente sirven para maquetar, y si el contenido necesita tener una jerarquía o un significado, como una lista o un título, entonces hay que aplicar estilos con la etiqueta correcta. En los filetes de párrafo, cuando usamos líneas decorativas sobre los títulos, por ejemplo, visualmente está bien, pero InDesign las mete dentro del texto y eso puede confundir al lector de pantalla. Lo mejor, si usamos líneas decorativas, es crearlas como un objeto aparte, una línea, un rectángulo, y luego marcarlas como artefacto. Así mantenemos el diseño sin afectar la accesibilidad. Si estás trabajando con documentos largos o contenido dinámico, es mejor no usar decoraciones que puedan interferir en el orden de la lectura, porque a veces los filetes provocan etiquetas vacías o mal colocadas, como párrafos o fragmentos spam sin contexto que pueden romper la estructura lógica del PDF y, por supuesto, pues nos da errores de validación. En el borde de párrafo pasa muy parecido. Es una caja alrededor de un texto que también InDesign incluye dentro del contenido. Si solo lo usas como decoración, es mejor hacerlo con un objeto externo y marcarlo como un artefacto. En el sombreado de párrafo pasa igual que los filetes. A veces usamos sombreado solo para decorar, para resaltar un bloque de texto con un fondo de color. Visualmente queda muy bien, pero no tiene valor informativo. Las opciones de separación no afectan la accesibilidad, no modifica la estructura del texto ni genera problemas en Acrobat. Y la separación de sílabas ayuda a justificar mejor un texto y evitar ríos. Para la accesibilidad no tiene impacto directo, pero sí que puede afectar a la lectura. La justificación tampoco afecta a la accesibilidad, pero si el texto está muy justificado y con mucho espacio entre las palabras, puede dificultar la lectura para las personas con dislexia o baja visión. Técnicamente no es un error de accesibilidad, pero puede afectar a la experiencia de lectura. Que se extienda varias columnas dentro de un mismo marco no tiene ningún impacto a nivel de accesibilidad. Lo único a tener en cuenta es que la lectura visual puede volverse confusa si se usa mal, pero no afecta a los lectores de pantalla ni tampoco a las herramientas de validación.
Capitulares y estilos anidados. Las capitulares son decorativas, pero al exportar a PDF accesible pueden dar problemas. Cuando aplicas una capitular en InDesign, sueles separar esa letra del resto del texto, usando una etiqueta spam aparte. No da problemas en cuerpo de texto, pero sí si la capitular está en el título, por ejemplo en un H1. Puede romper la estructura y el encabezado se divide en varias partes y deja de funcionar para los lectores de pantalla. Con los estilos anidados, cuando ponemos formatos automáticos a ciertas partes del texto, como por ejemplo poner en negrita las 3 primeras palabras o aplicar un color distinto, queda muy bien. Pero a nivel de estructura, InDesign puede insertar etiquetas internas como spam, strong o incluso párrafos, dentro de lo que debería de ser solamente un bloque de texto. Esto divide el encabezado y rompe la jerarquía del documento. Mi recomendación: no uses capitulares ni estilos anidados en títulos que se exportan como H1, H2. En el cuerpo de texto sí puedes usarlos, pero aseguraros de revisarlo en el PDF accesible. Los estilos grep son muy útiles para aplicar formato automático a cosas como fechas, números o patrones de texto. Pero si los usas dentro de encabezados o cualquier contenido que va a exportarse como una estructura, grep puede insertar etiquetas internas como spam y eso puede dividir lo que debería de ser solo un H1 o un párrafo, lo divide todo en varias partes. No te va a tirar un error al exportar, pero sí que puede romper la semántica y eso sí que va a saltar en la validación. Viñetas y numeración. Para que una lista sea accesible, no basta con poner una viñeta y un número y ya está. Lo que tenemos que hacer es usar un tipo de lista real y vincularlo a una lista base. Como esta que tengo aquí, que se llama lista base. Esa lista base es lo que permite que InDesign, al exportar al PDF, genere una estructura correcta con las etiquetas. Así el lector, por ejemplo, leería lista de 4 elementos y leería toda nuestra lista. Si ponéis la viñeta a mano o copiáis el texto de otra lista sin respetar este sistema, el lector de pantalla lo leerá como párrafos sueltos, no como una lista real. Por fuera puede parecer lo mismo, pero por dentro no hay estructura y eso afecta a la accesibilidad. Luego explicaremos cómo crear una lista correctamente. En el panel de color de caracteres es puramente visual. Si el color está dentro de un texto, da igual que sea RGB o CMYK o porque los lectores de pantalla no ven los colores. Ahora bien, si en alguno de los visores de PDF se ha detectado que cuando está puesta la sobreimpresión hay textos que desaparecen y eso sí que es un problema porque el texto ha desaparecido. El color básicamente no afecta a la estructura accesible, pero sí puede afectar la comprensión y esto entra dentro del criterio de uso del color. Por ejemplo, si ponéis las tareas urgentes van en rojo, eso no lo va a leer una persona que tenga daltonismo o tenga una baja visión. Siempre que uses un color que tenga un propósito, hay que acompañarlo con un texto o algún símbolo. Por ejemplo, urgente y ponemos el icono de advertencia. El color se puede usar como refuerzo, pero nunca como un medio. Las Open Type, las opciones de subrayado y de tachado, todo esto es visual. Las ligaduras, las alternativas contextuales, los subrayados y los tachados no afectan a la estructura del PDF ni generan errores de accesibilidad. Pero sí conviene tener cuidado con el significado que le damos al formato. Por ejemplo, si subrayáis un texto que no es un enlace, puede confundir, o si tacháis algo sin explicarlo, puede quedar un texto ambiguo. Así que si usas subrayado o tachado, que sea con un propósito claro y siempre acompañado de un texto que lo aclare.